esta edición de Creative Talks Podcast. Hablamos de solo un tema: Arnold Schwarzenegger. Disfruta esta edición de Creative Talks Podcast. Black Creative Intelligence presenta. Bienvenidos a Creative Talks Podcast. Yo soy John Black. Fernanda Rocha, bienvenida a esta edición de Creative Talks. Hola, ¿cómo están? Gracias por la bienvenida. Estoy contenta de estar acá, aunque la verdad tengo la energía en los niveles más bajos de las últimas semanas, pero aún así estoy contenta de estar contigo en esta emisión. Sí, la verdad hay que confesarnos, nos tocó ir a Ciudad de México, por esa razón el jueves no grabamos Creative Talks, apenas estamos grabándolo hoy viernes 11 de agosto. Y literal desde la madrugada salimos a carretera, todo bien, Ciudad de México, todas las sesiones que tuvimos, visitamos a la gente de 3M, al final estuvimos en una sesión con un amigo enorme. De regreso, Fer, está siendo caótico la carretera de México hacia Querétaro y literal llegamos casi a las 2 de la mañana del viernes, deshechos, pero felices de estar en Creative Talks. Y Fer, hoy quiero iniciar leyendo algo que llegó a nuestro Facebook y a nivel personal me conmovió muchísimo. El nombre de quien manda el mensaje es Eduardo Vidal, quien la verdad le agradezco y también es conocido como Yo Soy Nowhere Man. Y nos escribió lo siguiente y lo voy a leer textual. Hola John, ¿cómo estás? Ayer estaba escuchando tu podcast y realmente me voló la cabeza lo que comentaron sobre los llamados eventos canónicos. Es irónico porque siempre he sido fan del personaje Spider-Man y ahora de las películas animadas, pero no me había puesto a pensar en mi evento canónico como tal, aunque supe de inmediato cuál era. Pese a ser algo muy personal, ayer la pasé muy bien escuchándolos y sentí la necesidad de compartirlo contigo. Bueno, ustedes, Creative Talks Podcast. Bueno, pues esto comienza en el periodo de 2014 al 2016, cuando yo iba al SEC y llegaste incluso a ser mi maestro. ¿Hago una nota? Fer y yo dimos en algún momento en esa línea de tiempo clases en esta escuela de comunicación en la Ciudad de México. Saludos a todos en el SEC. Sigo leyendo. Fue una época muy feliz de mi vida porque fue el momento en que me dejé de mamadas y comencé a aprovechar lo que mis padres me ofrecieron, educación. Recuerdo cómo me entusiasmaban los proyectos escolares y cómo lograba sorprender a mis maestros, a mis compañeros, amigos y familiares con mis cortometrajes, gráficos y ensayos. Llegué incluso a pecar de soberbia al llegar a pensar que quizá era el alumno más creativo de toda la escuela. Una noche salí de fiesta con mi hermano y otros amigos. Al término de la velada le dije a mi hermano: nunca se lo he dicho a nadie, pero estoy seguro de que un día voy a ser alguien grande, tan grande, que toda la gente con la que alguna vez coincidí dirán: yo una vez lo conocí. Él simplemente sonrió y asintió. Un día, la escuela terminó. Y aunque al principio estaba entusiasmado con aportar ahora mi creatividad, mi pasión y mis ganas a proyectos de marcas de verdad, con vivir el sueño del publicista estrella del rock, pero la vida no tardó en hacerme ver que no siempre las cosas salen como uno quiere. Y tras buscar y buscar trabajo, quien me dio mi primera oportunidad fue una pequeña startup de bajo presupuesto y conforme el tiempo avanzó, mi chispa se fue apagando. Olvidándome poco a poco de aquella conversación con mi hermano esa noche y preocupándome más en el viernes, en que el viernes llegara desde cada lunes. Sería a finales del 2018 cuando recibiría la peor noticia que he recibido en mi vida. Mi hermano había sido diagnosticado con cáncer y a partir de ese momento solo recibimos malas noticias durante 9 largos meses. Y así vi morir poco a poco y de todas las maneras que se puede morir a mi mejor amigo, a mi compañero de vida y hermano, tan solo 13 días después del que fue su último cumpleaños. Estaba solo, más solo que nunca, con días que simplemente veía imposible dejar de llorar o donde levantarme de la cama ya era una victoria. Tras varios días decidí canalizar mi tristeza concentrándome en mí, en mi carrera,
Recuerdo haberme estado adentrando en el mundo del UX y quería leer algo nuevo para aumentar mi conocimiento, pero los libros eran demasiado caros y opté por leer algo que ya estuviera en mi casa. Así tomé Show Your Work de Austin Kleon, un libro que me regaló mi maestra de creatividad en mi cumpleaños número 24. Entonces el inglés no se me daba en lo absoluto y terminé botándolo en el librero de mi cuarto. 3 años después, con mi mejor nivel de inglés, lo tomé, como si me hubiera estado esperando a que realmente lo necesitara. Aquel libro cambió mi vida por completo. En cuanto lo terminé, supe que tenía que hacer algo de mi vida y volver a intentar gritar todas las ideas y todas las cosas que quería expresar. Fue así como nació mi proyecto de ilustración y otras cosas, y nombre artístico, Nowhere Man. Inspirado, por supuesto, en la canción de The Beatles y en el poco sentido de pertenencia que siempre he tenido hacia una zona geográfica, Nowhere. Si bien aún no consigo, hasta donde yo sé, que la gente diga, ese yo una vez lo conocí. Gracias a este proyecto he podido conocer a gente que admiro, tener una voz que siempre busqué. Incluso a mi novia, con quien ahora formo una familia, la conocí gracias a Nowhere Man. Pero lo más importante, encontré un norte y un motor de vida. Escribí esto hace algunas semanas, la verdad dudando mucho si enviarlo porque, como podrás ver, es algo muy personal. Pero hoy por fin me animé a compartirlo. Espero sigan muchos años con su podcast. Les mando mis mejores deseos. Fin de lectura. Gracias Eduardo Vidal, Nowhere Man, Fernanda Rocha. Cada vez que nos sentamos, Fer, a tomar el micrófono, no importando dónde estemos, casi siempre procuramos que sea en el estudio. Casi siempre procuramos que además tenga las mejores condiciones de aislamiento de ruido posible, que estemos conectados en el plugin de computadora más sofisticado posible para poder llevar el audio en su versión más nítida a ti, a tus oídos. Y lo que entregamos son un pequeño fragmento de 1 hora 30 minutos de un pedazo de nuestras vidas, porque si hubiera un micrófono todo el tiempo entre todas las cosas que Fer y yo hacemos, podríamos estar haciendo un podcast de 4 horas cada día, con todas las ideas, con cada hipótesis que tú y yo compartimos, Fer. Cuando llega este mensaje, te ayuda a dimensionar este viaje en solitario que hacemos grabando el podcast en el micrófono, en este estudio, y que en paralelo se nos olvida que hay personas que escuchan y que te vuelves un acompañante, y que en algunos momentos en esas líneas de tiempo separadas pero simultáneas, en el momento en que alguien decide darle play al podcast en la plataforma donde esté, coinciden, y que tal vez hasta el contexto es el mismo, y que tal vez esa hipótesis o idea loca que estábamos hablando significa algo importante para alguien en ese preciso momento. Y por supuesto habrá cosas que no signifiquen nada para personas que digan, ¿de qué están hablando? Esto no tiene sentido de nada, y solo se van, porque la congruencia contextual no daba nada de significado a ese mensaje. Pero en este mensaje que escribieron y nos llegó Eduardo Vidal, gracias, me vuelves a recontextualizar la importancia de tomar un micrófono. Y no solo me conmueve hacia el interior y se siente hermoso el poder compartir estas líneas de tiempo con ustedes. Y tú que estás escuchando el podcast, si tienes historias parecidas, cuéntanosla, porque le dan importancia, al menos a mí en lo personal, le da significado a esta práctica de semana a semana sentarnos en el micrófono y compartir una síntesis de un pequeño mundo que Fer y yo comemos, procesamos, debatimos, nos peleamos y que logramos sintetizar en 1 hora y media a través de este podcast. Desde ya agradezco a cada uno de ustedes que nos regalan un pedazo de su procesamiento neuronal a través del sentido más exquisito para mí, que es el sentido del oído. Gracias por estar en este Crave Talks y gracias por cada espacio que nos permiten entrar ahí. Lo valoramos, lo respetamos, lo honramos,
Lo queremos y seguiremos haciendo Crave Talks hasta que nos quedemos sin ideas. A mí me conmueve mucho porque creo que el sistema de retroalimentación que tiene el audio no es inmediato, no es como cuando consumes un contenido audiovisual, no sé, vas al cine a ver una película y en ese momento te emociona y estás ahí en una sala, ¿no? Recibiendo el mensaje en un cierto contexto que te predispone de alguna manera al mensaje que vas a recibir. Sin embargo, creo que con el audio y con el podcast pasa de otras maneras, porque como tú dices, lo puedes no solo consumir después, sino hay cierta magia, porque no sé cómo llamarla de otra manera, en la sincronía de cuando te llega ese mensaje, ¿no? 100%. O sea, no es como, insisto, como el cine, que es un fenómeno de masas y que a lo mejor sí pueden llegarte cosas particulares, no dudo que exista, pero el audio es algo como, sobre todo cuando grabas un podcast, pues es algo que es una versión de ti que a lo mejor ni siquiera ya no eres, ¿no? O sea, yo pienso que a lo mejor muchos de los episodios, de los primeros, pues a lo mejor yo como Fernanda ya no pienso cosas que pensaba en ese momento, pero si es la primera vez que alguien lo escucha, pues para esa persona sí estoy siendo yo esa versión, ¿no? Claro. Entonces es como muy mágico porque el podcasting se presta para que haya estos juegos y entrelazamientos cuánticos en la línea del tiempo, que al final para mí, y empecé diciendo el sistema de retroalimentación, no solo vienen, es decir, no solo es nosotros recibiendo este mensaje y obviamente, como dices tú, reflexionando en la responsabilidad que uno tiene al estar aquí en el micrófono, pero también de vuelta, porque al menos para mí, y ahí sí voy a hablar a nivel personal, este mensaje llegó como en el momento indicado. Y el saber que hay alguien que ha atravesado por esto, que ha sido muy duro, y que así seguramente cada uno de nosotros hemos atravesado momentos canónicos que nos han destruido y que después a partir de eso tenemos que reconstruirnos, pues me hace reflexionar que básicamente pues eso es la vida, ¿no? Y que cuando tú ves a alguien o escuchas a alguien, pues no sabes realmente lo que está viviendo, lo que está pasando, lo que está atravesando. Y por eso es que deberíamos mantener siempre esta compasión y esta empatía, porque nunca sabes qué es lo que está atravesando la otra persona, ¿no? Y eso justo me causa mucha emoción y conmoción, porque pues creo que eso es lo que al final del día siempre hemos pretendido en este lugar, como lograr tocar alguna fibra que nos haga a todos, como esta comunidad que hemos creado, reflexionar sobre las cosas, entender que seguramente esto que te está pasando, ¿no? Yo pienso perder a alguien o perder algo, perder una situación, perder una circunstancia, siempre es un momento súper duro y a veces no queremos hablar de eso porque, no sé, pensamos que somos los únicos que sentimos o nos sentimos de esa manera. Y creo que también externarlo ayuda a entender que todos estamos atravesando quizás un momento de duelo de alguna manera u otra, todo el tiempo. Y pues eso, o sea, siento agradecimiento, siento empatía, siento compasión, siento responsabilidad, pero sobre todo agradecimiento de que alguien haya decidido compartir esto tan íntimo, que nos haya permitido compartirlo aquí en este espacio y que también ayuda a que al final del día eso es lo que queremos con esta comunidad, ¿no? O sea, no nos divierte mucho hacerlo, por supuesto, si no, no lo haríamos desde el inicio. Pero esta es la intención de hacer este podcast. O sea, no es que estemos en el top de listados, y si sí estamos, que en algún momento hemos estado, qué bueno, pero más allá de eso es conectar que todos tenemos, hay muchas fibras en común que nos unen y que esa conexión de fibras
todo el tiempo está conectada con la creatividad, ¿no? El dolor, el sufrimiento o emociones que a veces no nos atrevemos a reconocer, por más duras que sean, también nos llevan por ese camino, ¿no? Es parte del camino creativo. No solo lo bueno, que a veces siempre hablamos de eso, o en los éxitos, el triunfo, el cómo llegó una persona a ser exitosa o creativa o reconocida en su creatividad, pues mucho de eso se construye así, desde el fondo, desde el dolor, Y no estoy diciendo que para crear hay que sufrir, pero sí estoy diciendo que el proceso creativo no es perfecto, no es un camino de pura diversión y sonrisas, ¿no? Es todo esto, o sea, es emoción. Que al final del día todo esto que nos pasa es parte de quiénes somos cuando creamos. Mientras hablabas, Fer, se me ocurrieron muchas cosas que conecté y wow, porque nos ha hecho reflexionar esta carta brutalmente. Guillermo del Toro, que queremos mucho a Memito del Toro en este podcast, y no solo porque es latinoamericano, es mexicano, lo queremos y todo lo que hace me parece absolutamente congruente. Hace muchos años, cuando escribió y filmó El Espinazo del Diablo, una película que al parecer es de terror, pero en realidad es una historia de amor, lo que ocurre dentro, como casi todo lo que narra Guillermo del Toro, hace una pregunta muy interesante, que es la pregunta inicial de ese filme. ¿Qué es un fantasma? Un evento terrible condenado a repetirse una y otra vez. Un instante de dolor quizá. Algo muerto que parece por momentos vivo aún. Un sentimiento suspendido en el tiempo, como una fotografía borrosa, como un insecto atrapado en ámbar. ¿Qué es un fantasma? Y cuando la vi, esa frase o ese intro me hizo reflexionar muchísimo en esa versión de John. Era mucho más joven que hoy. Hoy esa frase acaba de regresar. Fer, el podcast que hemos grabado, cuando ponemos esta misma edición online o acumulamos todas las voces de nosotros, hemos dejado un fantasma creativo. Cada voz, cada grabación, cada idea, cada reacción, cada no estoy de acuerdo, cada tendencia analizada, cada explosión en los micrófonos, es un fantasma. Y no necesariamente el fantasma visto desde la parte terrible y terrorífica de lo que significa un fantasma, sino una voz que puede permanecer en el tiempo. Un recordatorio también de un evento que está condenado a repetirse una y otra vez si le das play y replay. De repente, la pregunta es, ¿con qué fantasmas estamos conviviendo? ¿Cuáles estamos dejando pasar y repetirse una y otra vez? Alicia, una amiga de nosotros, el día de hoy vi su Facebook y Alicia se dedicaba al mundo de los eventos y bodas. Y el día de hoy puso un Facebook diciendo, esa Alicia ya no soy. Y de repente la frase de, si quieres algo nuevo, deja ir lo viejo. A eso quiero enlazarlo con esta carta y esta reflexión del fantasma. Tú eres la persona que está dejando entrar a los fantasmas que hoy estás escuchando y viviendo en esos loops que se repiten una y otra vez. La creatividad a veces se vuelve cómoda cuando esos fantasmas son reconocibles, cuando son amigables y los dejas pasar en tu contexto diario. Pero casi siempre las respuestas de lo nuevo y excitante, de ese evento canónico que probablemente significa ese fantasma, te puede llevar a nuevos descubrimientos. Tienes que saber, querido podcast escucha, o podescucha, que hoy estamos viviendo un evento canónico profesional, Fernanda Rocha y yo. No podemos hablar mucho de este evento canónico por temas que son delicados en términos del diseño de ese evento canónico, pero que a lo largo de estos últimos 10 días han implicado una explosión de emociones increíbles y un análisis personal y profesional de quiénes somos, qué queremos, con quiénes nos reunimos, con quiénes nos rodeamos, a quiénes dejamos pasar y a quienes tenemos que decirles adiós.
y poner todos en una balanza de justicia y en una balanza de valor y una balanza donde conectas con amor y si no, no conectas. Y eso significa dejar personas y proyectos y ideas que ya no resuenan en el presente, que se convirtieron en ecos. Esta carta, Fer, nos conmueve en lo más profundo y nos lleva a reflexionar. Y gracias por tú escuchar este podcast y reflexionar con nosotros, porque seguro tú también tienes tus fantasmas. Seguro también tú tienes tus cartas. El tema es ser valiente y tomar esas cartas y esos fantasmas y ese evento canónico y atreverte a convertirte en la versión para la cual estás destinado a convertirte. Requiere valor, requiere que creas en ti, pero si te quedas estancado, no vas a ser eso que siempre soñaste ser. Estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Eso me lleva a una de las secciones, Fer, que tú y yo disfrutamos muchísimo porque implica ver contenidos. Y uno de los contenidos que vimos y que tal pareciera que era una porquería el contenido porque es como, qué superficial. Era este contenido, si no me equivoco, está en Netflix, se llama Arnold. Y es un documental de Arnold Schwarzenegger. Probablemente cuando te digamos Arnold Schwarzenegger se te viene Terminator, que es como su punto icónico en términos de cultura pop. Pero wow, este documental, Fer, cuando lo pusimos, y es como que hay un momento de soft content, que es la hora de la comida. Tienen que saber que cuando comemos ponemos soft content, contenido que no nos hace pensar, sino que solo nos acompaña como algo de fondo mientras comemos y nos permite explorar algunas ideas soft sin profundizar. Pero cuando vimos el primer episodio de Arnold, Fer, fue una sorpresa tremendamente grata el saber cómo estaba narrado. Evidentemente es un documental completo de Arnold Schwarzenegger que te mete desde la infancia de Arnold hasta cómo se va convirtiendo en el deportista, fisicoculturista es la palabra correcta. Y cada una de las cosas que él sabe de cierto en su profundidad de ser humano y va declarando y diseñándolas y sabiendo que ese es el camino y creando las posibilidades cuando no tenía posibilidades. Y de repente eso nos resonó brutalmente, Fer. A ver, yo la verdad, a excepción de su papel como actor, sí me gustaba, o sea, sí me gusta cuando está en Terminator, sí me gusta cuando está en el regalo prometido, el juguete prometido, sí. no sé. No, también cuando está en el de los niños. En el del kinder, ¿no? Sí. Wow. O sea, me da risa y muy bien, pero la verdad no es una persona que me imagino, o sea, a ver, vamos a regresarnos. No, en mi mente no me hubiera imaginado a mí misma interesándome por cuál era la vida de Arnold. Es o sea, correcto. no era un personaje como que yo decía, ay, ojalá hagan un documental de su vida, ¿sabes? Claro, o sea, eso y Bertalía, por ejemplo, estaba en el mismo nivel, ¿no? Sí, o sea, era como que no me interesaba, honestamente. Entonces, cuando estábamos viendo este capítulo, y dijimos, no, esto hay que verlo en la noche, porque como que en la noche son los contenidos como serios, ¿no? Serios Sí. en el sentido de que los contenidos que sí realmente nos interesan y que nos vamos a sentar a verlos y no vamos a estar haciendo otra cosa. Es decir, el hard content. O sea, ese contenido profundo que queremos profundizar y queremos estallar en mente viéndolo. Entonces, y sobre todo más que estallar en mente, poner toda nuestra atención, ¿no? Que es como, no vamos a estar comiendo, no vamos a estar platicando, vamos a estar viendo el contenido. Entonces, tal fue como nuestro impacto que dijimos, bueno, vale, vamos a verlo en la noche. Y a ver, ¿qué me impactó? O sea, no es que yo ahora diga, ay, viva Arnold, ¿no? Ni vaya a ser parte de su club de fans, ni mucho menos. Pero sí que sé reconocer que algo que me sorprendió y que creo que es una lección interesante de aprender, que él antes que nada, o sea, antes de ser, como que el documental está muy bien hecho porque se divide en 3 momentos, ¿no? Su momento de fisicoculturismo. Que nace cuando era un joven en Austria. Su momento de cuando se quiso convertir en actor
y su momento de cuando se quiso convertir en gobernador, ¿no? Governator. Eso ha sido sus diferentes momentos. Pero a mí lo que me impactó es la claridad que él tenía de, al principio cuando era niño, es como, yo no quiero vivir en este país en el que nací, quiero vivir en Estados Unidos, ¿no? Y cuando viva en Estados Unidos, lo que voy a hacer es buscar a tales personas y voy a salir en tal revista y voy a ganar tales concursos. Pero no solo era un plan de voy a hacer todo esto, sino hay una palabra en inglés que a mí me gusta porque en español no existe, o si existe, díganme cuál es, porque no estoy segura que la palabra envisionar la usemos tanto, o si sí, pues esa es. Pero la palabra envision, que es en inglés, me gusta mucho porque no es imaginar, ¿no? No es imagine. Es realmente visionar, o sea, poner estas visiones en tu mente y como sentir que estás ahí como un simulador, vamos a llamarlo, de que estás viviendo ese momento. Y él como que esa capacidad de envisionar la tenía súper fuerte, o sea, él no solo decía, voy a ganar X concurso. Él se imaginaba a la audiencia aplaudiéndole, se imaginaba él como las poses que estaba haciendo, se imaginaba su cuerpo, o sea, él se metía como en la simulación de su mente para vivir ese momento desde que era súper joven. Y es que ahí es donde aprendí de Arnold muy cabrón. Evidentemente él estaba en Austria y vivía una vida de mierda, su papá los golpeaba, era muy estricto. Porque además le tocó un momento muy duro, o sea, era tiempos posguerra, entonces su papá tenía todo este trauma de la ¿no? guerra, al ser austriaco, y Austria no le fue bien tampoco en las guerras. Y entonces ese trauma estaba ahí. Y un día fue al cine y vio a un actor marcado, musculoso, y dijo, ¡wow! Y saliendo del cine había unas revistas de fisicoculturismo donde él estaba en portada. Y entonces esta figura de debilidad que tenía como niño, de repente esa cosa, esa imagen, ese envision, llenaba con músculos y seguridad ese momentum de debilidad que él estaba viviendo. Y él se ve en ese lugar y dice, un día voy a estar en esa portada, un día voy a ser ese musculoso. Y luego lo une con Hollywood, ¿no? Un día voy a... Y ahí nace. Ahora, algo que yo a nivel personal me inspiró totalmente es que estoy seguro que tú y yo, Fer, y tú que estás escuchando este podcast, has tenido estos momentos donde dices, ¡oh, quiero ser! Los hemos tenido, recuérdalos. Han sido momentos icónicos de tu vida. Ahí donde posiblemente pudo haber un giro. Ya lo abandonaste probablemente, pero eso es lo que me lleva a la primera reflexión de esto. De, Johnny, ¿cuándo fue ese día que dijiste, ¡oh, yo quiero ser! Ese momento como Arnold Schwarzenegger. Es como, ¿qué pasó? De repente nos llenamos de 45,000 objetivos más. Algo que me gusta de este documental es que Arnold vio ese sueño y se fue como obseso detrás de ese sueño. Claro, que eso para mí es un poco cuestionable también, porque... Y ahí es donde cada quien entra a sus singularidades y su peculiaridad. Es correcto. Porque yo me conozco y yo no tendría no la disciplina, porque sí soy disciplinada, pero como la capacidad de someterme a una rutina tan estricta como la que él se sometió. Es que son rutinas. Porque tú puedes decir, ay, güey, pues ya un güey musculoso X y ya, no. Pero, o sea, el trabajo que requiere eso y mantener, no solo alcanzarlo, que ya es un logro, sino mantenerte en esa cima, sí. En donde pues puede que no nos guste el fisicoculturismo, pero tener ese cuerpo, sí, que de verdad parece que está esculpido, o sea, por es como, güey. Está cabrón. Ahora, él inicia sin nada, o sea, no, en verdad, 0 pesos. Y de repente se encuentra un amigo que tiene un gym y pide chamba en el gym y no se la dan, pero dice, oye, pues yo de gratis te la hago, pero a cambio déjame jugar en tu gym. Y empieza él a enrolarse con las personas que estaban en ese gym, que eran Austria, y de repente pues ya empieza a tener su cuerpo, empieza a moldear el cuerpo en una fase muy larvaria. Pero resulta que en ese gym alguien conoce a alguien que estaba en otro país y le dice, oye, hay un gym de un amigo donde van celebridades y todo y está buscando a alguien. ¿Qué onda, vas? Y son esos momentos, Fer, que dices, ok, nadie le regaló nada, él tuvo que estar
Él tuvo que ser excepcional en su chamba de ayudante de gym, o sea, años, sin dejar de trabajar él en su experimentación de cuerpo. Y eso le fue dando popularidad. Cuando él, en el documental dice, es que mis amigos me llevaban 10 años para arriba. O sea, ellos ya eran profesionales en eso. Y ese era mi circuito. O sea, él nunca dijo, me reuní con mis amigos de 15. Es como, para dar este salto, su primer sacrificio fue dejar el mundo como lo conocía. Sí, o sea, de alguna manera u otra, él tuvo que vivir una vida anticipada. Así es. Y como darle skip a todas esas experiencias que tenía que vivir de acuerdo a su edad, o que usualmente se viven a esas edades, y como empezar a convivir con gente más adulta, ¿no? O sea, tuvo que renunciar a eso. Ahora, que ahí es donde tengo yo un poco de, ¿no? Porque esta cultura del sacrificio y así, que no está mal. Yo siento que hay una justa medida. O sea, cuando ya algo te está lastimando lo suficiente como para de que casi te estás martirizando, creo que ahí no debes. Pero ¿estás de acuerdo que si quieres ser un gran creativo, debes atreverte a crear? Claro, que eso sí se lo aplaudo. O sea, el que él decía, bueno, no puedo pagar un gimnasio, pero voy a buscar chamba en un gimnasio, lo cual pareció muy inteligente. O sea, yo pienso ahorita, ¿no? Por ejemplo, tú quieres ser diseñador. Sí. Y pues a lo mejor no puedes pagarte una computadora, un buen software, lo que sea, pero ¿qué puedes hacer para que alguien te preste una computadora a cambio? ¿No? O sea, en esa parte yo creo que sí, a veces nosotros en nuestros miedos y en nuestras inseguridades nos ponemos como algunos topes o algunos obstáculos que me sorprende realmente la facilidad con la que él lo resolvía. Era como, pues hago esto. Pero ¿sabes por qué lo resolvía, Fer? Y es una práctica que tú y yo hacemos, y que, por cierto, tú que estás escuchando ese podcast, yo te la debo, pero ya se viene un nuevo año y lo voy a hacer. Cada año hacemos un vision board. Él tenía un vision board. Agarró todas las revistas del tipo que él quería hacer y las puso en su cuarto. Y cuando entrevistan a su mamá, decían, es que no sabemos, Arnold, qué pedo. Porque todos los chicos de su edad tenían a mujeres divinas en sus cuartos con pósters, y Arnold tenía puro hombre musculoso. Pero eso me dio mucha risa. Eso fue lindo. Pero en ese Envision todos los días estaba... Es que Envision sí tiene una traducción que es visualizar, pero a mí no me es suficiente. No, es poderosa, sí. Porque visualizar es, pues yo visualizo cosas, güey, pero ¿sabes? Siento que Envision es vivir, meterte en el momento en el que estás viviendo eso. Y cuando él estaba en esa imagen todas las noches, porque él lo dice textual, yo todas las noches los veía y me levantaba viéndolos y decía, ¿qué hicieron? ¿Por qué esto se ve así? Y trabajaba en el gym ese día, ese músculo, y con la línea del tiempo él iba marcando sus progresos. O sea, él se creó una autodisciplina de la nada. Y algo que también me sorprendió es como, hijo, puta, tiene pietaje de todo. El footage está increíble, o sea, lo cual me dice que hizo una gran documentación de su vida. Personal. Sí. Cada proyecto, cada libreta la fue guardando para llegar a este momento. También lo envisionó, estoy seguro. De un día voy a hacer un documental de esto. Claro, seguramente. No lo dice en el documental, no, pero estoy seguro que sí. El tema es que él estando en esa cama, porque esa casa existe el día de hoy, es un museo de Arnold Schwarzenegger. La cama donde él estaba, él empezó a hacer este plan y él ya no estaba en Austria. O sea, su mente es que eso es lo cañón. O sea, que para mí eso es envisionar. Él ya no estaba ahí, efectivamente, aunque su cuerpo seguía ahí. Su mente, su trabajo, su disciplina, sus objetivos, su esfuerzo, ya estaba en otro lugar. Sí, su primer objetivo era salir de ese pequeño pueblo, que era increíble. O sea, tú y yo cuando ponen las imágenes... Es como, güey, ¿cómo renuncias a eso para irte a Estados Unidos? Ajá. No te salgas ahí, bro. O sea, ahora es hermoso, es un pueblo hermoso, pero para él ser lo que quería ser, no iba a ser en Austria. Y tú y yo hemos platicado profesionalmente muchas cosas. Para que Blackbot sea lo que queremos que Blackbot sea, no necesita estar en México, ¿sabes? Y de repente cuando ves a Arnold decir, desde el paso 1 es, no voy a estar aquí. Por eso, cuando pasan los años en el gym, en esa primera etapa, cuando su cuerpo comienza a tornearse, cuando comienza a tener conversaciones más elevadas con sus amigos que ya estaban ahí, y se abre la posibilidad de cualquier otro maldito lugar fuera de Austria, palomita el objetivo de salirte de Austria. Y cada salto en su carrera fue idéntico. Quiero salirme de aquí. ¿Cuánto tiempo no me va a tomar? No lo sé, pero voy a estar ahí.
y ¡pum! Se va. ¿Cuál era el estado al que llegó? O sea, llegó creo que a Reino Unido, si no me equivoco. Antes de Reino Unido creo que hizo algo, pero bueno, fue ahí mismo en Europa. O sea, Fue no otro fue... gym Ajá. más sofisticado, un club más cabrón de Reino Unido, donde llegaban las celebridades que ganaban campeonatos. Y un día llegó a entrenar ese cabrón que cuando años atrás él había visto su película y había visto la revista, llegó ese cabrón a entrenar a ese gym. Y evidentemente creó una relación. Y entonces dijo, oye, está increíble. Al crear la relación con él, este cabrón artista, que olvido el nombre, la verdad, lo invita a su casa, lo invita a entrenar, lo mete en un plan de entrenamiento muy cabrón y luego le dice, oye, ¿por qué no compites por Mr. Músculo? No sé, estoy inventando el premio para Mr. World Músculo, ¿no? Y él dice, wow, mi sueño, porque él soñó que ganaba ese certamen. Ajá, es que estuvo cañón. O sea, cómo todo se fue sincronizando, pero no, para mí, yo no creo en la casualidad, ni tampoco creo en el destino. O sea, no creo que naces y ya tienes predeterminado un camino, no creo eso. Y ya sé, ahí ya cada quien depende de lo que crea. Pero yo creo que acá él fue tejiendo esa red, o sea, sí. Y arriesgándose, como de, tienes que dejar tu país, pues sí, a la mierda todo, ¿no? A la mierda. Que eso hoy podría ser más común, pero en su momento no era bien visto, inclusive, que tú dejaras tu país o tu lugar de origen, sí, para irte a quién sabe qué buscar, ¿no? Tu sueño, lo que fuera. Sí. Y luego cuando va dando cada paso, que ya llega a Estados Unidos, ¿no? Y que ya se empieza a juntar con la gente de Estados Unidos, que en la disciplina eran como los más cabrones porque tenían otra forma de entrenar, desarrollaban otro tipo de músculos y además su cuerpo es diferente al cuerpo europeo, sí, ¿no? Etcétera. Entonces, bueno, ya. De hecho, no ganó su primer campeonato, no era una historia cenicienta, quedó en segundo lugar. Y algo que, según la reflexión, la primera fue desde el inicio ambiciona, la segunda es, el fracaso nunca fue fracaso para él. No, nunca. Nunca dijo, a la mierda, soy pésimo, me voy a la chingada. Nunca. Siempre fue de, ok, quedé en segundo. ¿Quién está en primero? ¿Y por qué me ganó? Porque tiene mejores piernas y tú eres piernas de pollo. Y dijo, ok, todo el siguiente año voy a trabajar mis piernas de pollo. Y entonces llega al siguiente certamen donde ya no tenía piernas de pollo. Todo lo demás nunca lo había descuidado. De hecho, lo siguió trabajando. No había manera, así, no había manera. Sí, no, era imposible que no ganara. O sí, sea, era el mejor haciéndolo. Y ganó. Y además se puso a entrenar con el que ganó el primer lugar. Así es, así es. Eso también me impactó, ¿no? Y que eso sí es, no sé, yo no en nuestra cultura no he logrado, y a lo mejor soy yo, pero no he logrado percibir que estamos tan abiertos a eso. O sea, no, tus competidores son tus competidores. Ajá, y no hay un y brotherhood. como que estás peleado con ellos. Sisterhood, sí, no hay. Ayer en la noche estuvimos en un lugar donde sentimos ese brotherhood, sisterhood, en un lugar divino con nuestro gran amigo, pero no es común en el mundo profesional y competitivo que existan estas comunidades que se abracen unos a otros y cuando alguien es superior a ti se le reconozca o sí, te ayude o sea, a inspirar. no veo en la industria creativa, por ejemplo, un ganador de Cannes un segundo lugar diciéndole qué hiciste para ganar, ¿no? Es como más envidia, recelo, etcétera. Te voy a chingar en la que sigue, ¿no? En lugar sí, de, wow. Y él sí tenía como esta, o sea, él no estaba contra las personas. Así es. Estaba contra sí mismo y sus sueños. Entonces tenía la capacidad y la humildad de decir, oye, tú ganaste el primer lugar, enséñame qué estás haciendo. Exacto. Ahora, este premio global del Mr. Músculo, perdón por decir mal el nombre, pero no era ese Mr. Músculo, querían hacerlo en Norteamérica, en Estados Unidos. Y porque no existía ese premio. Había otros circuitos en Estados Unidos. No estaba tan madura la industria de la fisicocultura en ese lugar. Pero entonces le dicen, oye, mismo tema, vámonos de Londres, hay otro gym en Estados Unidos, pues vas a llegar a entrenar. No, pero yo ya dije eso, ya dije que ya está en Estados Unidos. Ok, ya llegó a Estados Unidos y comenzó el mismo modelo. Solo que se dio cuenta, Fer, como tú lo mencionaste, del cuerpo europeo con el cuerpo norteamericano, ya lo mencionaste, que valores que en Europa eran bien calificados, no eran bien calificados en Estados Unidos, por lo tanto fue un restart. Tuvo que volver a rediseñar por completo su cuerpo. Fue cuando se puso Hulk, o sea, se puso... No, ya era
puro, o sea, ya era una bola de masa muscular andando. Sí. Y arrasó, o sea, certamen al que iba, arrasó. Ahora, además fue interesante porque no solamente se dedicó a la parte de crear un cuerpo como los dioses, sino que se dio cuenta de Europa, que también era el tema histriónico, porque tenías que mostrar la belleza, actuar la belleza, como si tú fueras una estatua, y toda esta parte artística que fue agarrando de Europa y de amigos en las conexiones, la esposa de uno de sus entrenadores que se dedicaba... Era maestra de ballet. Era maestra de ballet, que le enseñó las poses. Todo eso lo trabajó. No solamente trabajó su físico, sino trabajó todo lo que alrededor había para trabajar, para que ese físico tuviera sentido en la narrativa. Y algo que, o sea, es que hay muchas cosas. Cuando empieza a ganar dinero, porque obviamente le pagaban en estos concursos, no nada más te ganas un premio, sino te pagan, hay un premio en efectivo. Él empezó a invertirlo, porque algo que también tenía claro era como, pues tengo que generar dinero porque un día no voy a hacer esto toda la vida, ¿no? Que eso también fue como su visión a futuro, de darse cuenta pues que no puede ser fisicoculturista toda la vida. Eso está impresionante porque te habla de la negación. Ese es mi tercer aprendizaje. Hay una frase, Fer, que tú me la dijiste y es muy contundente. Debes retirarte cuando eres el mejor. Y los humanos no nos retiramos, Fer. Nos volvemos munras, momias, que hasta el final ya cuando estamos decrépitos haciendo lo que hacemos, ya es cuando nos retiran. Y tienes que retirarte en la cima. Te vas con dignidad en eso que haces. Y él, cuando estuvo en la cima de su industria... ¿Y cómo se dio cuenta? Cuando empezó a ganar y ganar y ganar y ganar. Sí. Ya, fue como, o sea, ya no estoy aprendiendo nada nuevo, ya no estoy avanzando, se aburrió, ya no estoy progresando. Pero no solo se aburrió, porque yo creo que te pudiste haber aburrido en el primer concurso. No solo era un tema de aburrirse, era un tema de... Ya no hay aquí nada más para mí. Ya no puedo crecer, ya no puedo cambiar, ya no puedo evolucionar. Esa es una habilidad. ¿Cuándo decir que no? Y la pregunta que tú siempre nos haces es ¿cuándo es tu suficiente? Estoy seguro que ahora tú que estás escuchando el podcast vienes diciendo, madres, güey, yo pensaba morir en esto que estoy haciendo hoy. Bueno, pues ese es tu suficiente, pero ¿realmente es tu suficiente? ¿O te debiste haber retirado hace 10 años para explorar algo nuevo? Y aquí es donde Schwarzenegger ocurre algo interesante. Estando en Estados Unidos, comienza a entender la cultura de Estados Unidos. Pero la amaba, desde niño la amaba ya. Cuando vio el cine de Hollywood, dijo, quiero estar en Hollywood. Y entonces dijo, ok, llegó la hora de hacer actuación. ¿Qué pasó? Él entendió que cuando prendía o iba a las películas, todos los superhéroes eran flacos. Robert De Niro, Al Pacino. Sí. Eran englengues, eran flacos, guapitos. Él no era guapo. Él sabía que era rudo, era musculoso. Era la antítesis de lo que Hollywood estéticamente. Del canon de la belleza de un masculina en ese momento. En ese momento. Y dijo, fucking shit, esto no. O sea, ¿cómo entró a este lugar? Y él fue a pedir, tocar otra vez desde cero. Relacionarse, cuáles eran las personas que estaban en ese lugar, pedir, llevar fotos, castear y nada, porque la cultura en ese momento no le estaba dando una puerta abierta, pero llegó un momento, después de Vietnam, cuando nace esta figura bélica, este G.I. Joe, que culturalmente empieza a entrar, Unidos, sí. Y entra Rambo, ¿no? Sylvester Stallone, un animal en ese momento en la industria de Hollywood. Y entonces animales como Arnold Schwarzenegger estaban permitidos. Que ahí es donde yo, por eso digo que se fue sincronizando. O sea, él tuvo la capacidad de estar en el momento indicado. Sí. Y la consistencia de no rendirse. O sea, de que le dijeran... No, me acuerdo perfecto cuando hizo un comentario de que nadie lo va a contratar, porque algo dijeron como que tenía más gracia un mueble que salía en la película, o no sé, ¿sí? ¿No? O sea, sí, sus caras eran... Pero es que a eso voy. O sea, a veces, y lo digo porque a mí me ha pasado mucho en mi vida profesional, donde como que digo, ay, no voy a intentar esto porque estoy viendo que quienes hacen esto son este tipo de personas o este tipo de, no sé, habilidades. Y él no dejó que el que le dijeran eso, que pues es un insulto, lo derrumbara. Era como, ok, ¿cómo con estas caras
que no son tan expresivas, cómo las vuelvo en mi fortaleza. Así es. Y esa es o sea, tú recuerdas a Terminator. Es un Lo pocket recuerdas, face. ajá, porque sí pareció un robot, Sí. porque pues de eso se trataba el papel, ¿no? De hecho, cuando hace amistad con el director de Terminator, con James Cameron, previamente ya se conocían. James Cameron es este güey, me insiste todo el tiempo en hacer cosas y pasó años insistiéndole hasta que un día llegó a hacer Terminator y dijo, ajá. güey, es que este Arnold encaja ahí. Pero ojo, aquí es donde voy a poner mi cuarta lección. Suena en el documental y la foto, por el tiempo que es narrado, ¿no? Suena como que todo se fue sincronizando, pero no, todo fue trabajado. ¿Qué hizo Arnold Schwarzenegger en el momento en que deja la industria de la fisicocultura? Ese dinero que ganó, y ganó muy bien porque ganaba todo, se acabó. Es como ya no tenía más fuentes. Empezó a buscar comprar propiedades, fuentes de inversión secundaria y dijo, mira, a mí me divierte comprar y vender propiedades. Su B-side, mientras él seguía entregando currículums de actuación, era comprar y vender propiedades. Pero la ventaja que tuvo es que como para ese momento él ya tenía dinero, entonces no le urgía encontrar trabajo. Que Exacto. eso es, la verdad, eso Súper sí le dio smart. mucha ventaja. Súper smart. Sí, porque ya tenía los ingresos de sus rentas de sus casas, las ventas de algunas casas, entonces ya no tenía... Y él algo que dijo, eso le dio libertad. Mucha porque libertad. fue, yo no voy a aceptar cualquier papel, No. yo quiero este tipo de papeles. Y se Sí. dio pues como el lujo, porque eso fue, el lujo de decir, no quiero esto, ¿no? Porque no necesitaba un ingreso. Obviamente que ahí es donde algunos nos quebramos, o sea, ¿cuántas veces has querido decir que no, pero ves tu cuenta y dices, güey, no tengo dinero para comer? A todos hemos sido Arnold Schwarzenegger con dinero. También eso es importante. Estoy seguro que tú estás escuchando ese podcast, un día cobraste muy bien algo o tuviste un acumulado de algo y ¿qué dijiste? Mi Xbox o vámonos a París, ¿no? Esa disciplina no la tenemos de Arnold. O sea, Arnold no hacía eso. Arnold dijo, ok, voy a jugar, a invertir en lo que logro mi papel protagónico. Y evidente, sí, porque esa era la meta, el papel protagónico. Él quería Sí, protagónico. No quería salir de árbol 1. Hizo un papel protagónico tan insípido. Eso también es cierto. Le fue súper mal. Súper mal, pero recuerda lo que pasó con mi lección número 2, que te digo, no eran fracasos para él. Cuando él hizo el papel y dijo, es que yo no soy este güey, o sea, tengo que hacer mejores cosas. Comenzó a trabajar en su parte Y comenzó a histriónica. tomar clases. Sí. O sea, él tuvo el tiempo para invertirlo en él. Y eso es algo que lo llevó eventualmente, no porque haya pasado algo de magia, eventualmente, culturalmente, él soportó estos años donde él era no valioso, no hacía match, era distinto y nadie apostaba por él, y de repente la cultura cambió donde él encajaba en esa parte distinta, en esa narrativa nueva de Hollywood que estaban buscando. Y entonces de repente yo recuerdo haberlo visto, mi primera película de él, Fer, fue cuando Depredador. Fucking shit, era un animal, era una bestia. Y luego ya vi todo lo demás de Terminator y encajó. Y entonces cada película que hizo era brutal. Ahora todo el mundo habla de él con disciplina. O sea, es como, güey, cuando estés frente a este cabrón y estés actuando, es disciplina. Y él se creó en la disciplina, él se creó mejorando continuamente. Y cuando él actuaba con los actores que estaban alrededor de él, o sea, decían, puta, ahí viene este disciplinado de mierda, ¿no? Y eso fue interesante. Pero hubo algo que le jugó en contra. Y que ahí es donde yo dije, ya ves, por andarte haciendo yo no tengo sentimientos, no sé qué. No podía expresar, porque una cosa que un actor tiene que hacer es fingir que está teniendo un sentimiento, ¿no? Ya sea tristeza, euforia, risa, lo que sea. Bueno, alegría, porque risa no es un sentimiento. Alegría, etc. Y él no podía hacer eso. Él no podía hacer eso porque él había reprimido durante todos esos años desde su infancia todo el dolor que había vivido. Sí. Entonces, yo por eso digo, si hay un punto medio, hay una disciplina, que bueno, pero si no trabajas tus emociones, tarde o temprano eso te va a botar, te va a salir, te va a hacer daño, te va a impedir que hagas cosas. Y él también se dio cuenta de eso. Y fue cuando medio empezó como sí, terapia y eso, pero también a entender Sí.
que pues era una parte más para ser una persona más completa. Exacto. Une todo lo que hemos platicado, porque ya llevamos 55 minutos casi. Ok, ya. Es brutal. O sea, ya se va a acabar el podcast. Es algo que sonaba tan insípido de ver, termina siendo tan consistente como para hablarlo en el podcast. Uno de lo que dijimos al inicio de los fantasmas y de la carta que leímos y de ese momento donde él se da cuenta de todo esto y decide ya no volver a jugar con los ciclos que le causaban daño. Estando en su cumbre, Fer, en el momento más grande también de su carrera, también supo decir que no. Y entonces explorar un sueño adicional que, by the way, fue construido por el amor. Resulta que su esposa es parte de la familia Kennedy. Por lo tanto, está rodeado todo el tiempo de políticos, todo el tiempo de personas que están en la parte de poder de Estados Unidos. Y él evidentemente en algún momento sí se había soñado siendo algo importante para Estados Unidos, el país que sí quería, no Austria. Se nacionaliza estadounidense, era totalmente claro, estaba con una Kennedy. Es como si hoy te casaras en México con un Salinas, ¿no? O sea, estás como una familia política poderosa en Estados Unidos. Era obvio que con toda la popularidad que tenía Arnold, él jalaba masas. Alguien lo invitara alguna vez a decir, oye, Arnold, ¿has pensado que este poder que tienes de convocatoria puede convertirse en poder político? Y entonces, tutum, tum, tutum, se convierte en el sueño del gobernator. Y nos narra esa fase dura, oscura, porque además comete errores. Todos los fantasmas salen a flote. En el mundo de la política no te perdonan los medios de comunicación. Él comete errores en su relación, engaña a su esposa, sale en los medios. Se destroza en muchos sentidos, su familia. Él. Eso sí estuvo muy fuerte. O sea, no había necesidad, ¿no? Como que, y eso también me hace reflexionar, que a veces ya estás ahí. O sea, ya es el suficiente y hay que saberlo reconocer. Él ya tenía una familia que él había elegido, nadie lo obligó. Él ya tenía a su esposa, a sus hijos, ya tenía dinero, ya tenía un futuro asegurado, ya no había necesidad de más. Yo podía vivir de la marca Schwarzenegger. Sí, ya, para siempre. Pero ahí es donde, y sí siento que tiene que ver con la parte del poder. O sea, siento que de todas las cosas, el poder es algo que te embriaga a tal nivel que pierdes el piso. El poder precioso. Sí, el poder siento que es de las cosas más peligrosas, porque tiene este doble filo siempre, ¿no? Y ahí fue donde pasa todo esto. O sea, él engaña a su esposa y la pierde definitivamente. O sea, ella, porque además la engaña y le oculta durante años que tiene un hijo con la persona con la cual. Es cierto, había olvidado ese y eso pequeño fue detalle. muy brutal, porque, o sea, güey, una cosa es que alguien te engañe y dices, puta, me engañó. Pero otra cosa es que alguien te engañe y a los 8 años tú te das cuenta que además tiene un hijo y que además fue con la empleada doméstica de su casa con la que estuvo conviviendo. O sea, ahí había muchas cosas involucradas. Y bueno, pues se va toda la mierda, ¿no? Y él lo dice. O sea, ahí es donde él dice, güey, pues la cagué, pero mi hijo, que por fin lo reconoce, no tiene la culpa, me llevo bien con él, pero yo creo que de todo lo que hizo, eso sí se arrepintió. O sea, sí. Eso sí, hasta cuando lo habla, le duele. Sí, y él decide, algo que valoro, y esta es la última lección del documental que tengo de él, que todos sus errores, Fer, los decidió enfrentar. Excepto que fue el último y el más grande, pero al final del día lo expone como un error y fue cobarde en hablarlo. Y eso a mí me dejó con un aprendizaje total. Yo cometo errores todos los días. Y el tema es hablarlo. El tema es sacarlo antes de que flote por sí mismo y esté apestado, ¿no? Es como, oye, hice esto. ¿Cómo lo solucionamos? En lugar de vivir en una mentira. El documental en general, Fer, para darle cierre a por qué fregados nos pasamos 1 hora hablando de Arnold Schwarzenegger, ¿no? Es porque de algo que yo no consideraba valioso,
encontré oro molido para la práctica diaria de lo que hacemos como humanos hoy. No estoy invitando a que cada uno de ustedes se vuelva en un animal bestia musculoso en una industria que aman. Estoy invitando a que se vuelvan en el creador. El gran sabor final cuando apagamos la televisión o la pantalla fue: este cabrón supo siempre crear esa visión de futuro de él mismo. Y esa pasión con la cual fue dando cada paso, sabiendo con esta certidumbre de que se iba a convertir en eso, sí estaba en sus posibilidades. Aunque no había una posibilidad, la creó. Sí me emocionó a regresar a la pantalla y decir: soy dueño de mis probabilidades. Soy dueño de mis visiones. Aunque el mundo y el contexto sean complejas, hay un Schwarzenegger dentro de mí. Yo nunca he podido pronunciar Schwarzenegger. Yo lo digo Schwarzenegger. No, es que según yo es Schwarzenegger. Pero como sea, saben quién es, ¿no? Sí. Bueno, al final del día, la gran lección para mí, para no redundar en lo que John ya dijo, la gran lección para mí es que todas las personas, incluso aquellas que no te parecen interesantes, tienen algo que enseñarte. Y algo que yo le decía a John en una plática que tuvimos ayer, era justo eso. O sea, creo que la muerte debería ser nuestra máxima insignia de humildad. No importa qué hagas, ni quién seas o cómo seas. Todos nos vamos a morir. Y esa es para mí la gran lección. Es como, te vas a morir, entonces tú puedes elegir ser Arnold o ser Fernanda o ser John o ser quien tú quieras ser. Pero más te vale que sí elijas ser quien quieres ser, quien sea que quieras, porque si no, de todas maneras te vas a morir. Sí. O sea, y para mí esa es la lección importante. O sea, es como, sí, yo me puedo estar aquí quebrando la cabeza y pensando si lo que estoy haciendo es importante, es relevante, pero a la muerte eso le da igual. O sea, se mueren ricos, se mueren pobres, se mueren niños, se mueren adultos, se muere gente buena, se muere gente mala. O sea, la muerte es para mí, sí, eso, la maestra máxima de humildad es: te vas a morir. Entonces, experimenta lo más que puedas esto, y es algo que hablábamos con Luis Armando cuando hemos tenido estas discusiones sobre el diseño financiero. Y yo decía, o sea, es como, ¿quieres eficiencia? Muérete. Morirse es lo más eficiente, porque ya no estás agotando recursos, ¿no? O sea, honestamente, morirse, si queremos un mundo eficiente, pues ya murámonos todos, ¿no? Sí. Vuélvete nutrientes para la tierra. Ajá. Pero por algo estamos experimentando esta realidad y no debemos olvidar que el objetivo no es llegar a ningún lado, porque de todas maneras te vas a morir. El objetivo de esta experiencia es eso, experimentarla. Y cada día estar consciente de ese momento final y entonces aprovechar como tú entiendas qué significa aprovechar, lo que para ti sea suficiente aprovechar, cada momento que estamos aquí, porque de todas maneras te vas a morir. Querido futuro, con Gabriela Barkentin. ¿Hacia dónde va el entretenimiento? Entre más tecnología hay, más vamos a tener que enfatizar lo humano para poder encontrar esos espacios. Dentro del mundo del streaming pues hay de todo. Es que hay mucha gente interesada en hablar de lo que le apasiona, ¿no? Y aquí me dicen también qué videojuego me gustaría jugar. Pues no, pero es que igual es una buena manera de iniciarme en otras cosas. Como las grandes televisoras en Estados Unidos pues se están adaptando con programas de juegos, con realities. En un mundo de plataformas y contenido por todos lados, la elección jamás será sencilla. Serie o película, lo que tú quieras. ¿Qué vamos a ver hoy? Episodio 10 de Querido Futuro. ¿Hacia dónde va el entretenimiento? Querido Futuro es un podcast producido por Radiopolis Podcast, en exclusiva para Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. Querido Futuro, con Gabriela Barkentin.
Estás procesando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Y con eso llegamos al final de Creative Talks Podcast. Teníamos más temas, como siempre, carajo. Pero los tocaremos en la siguiente edición. No me quiero despedir sin decir algo que va a todos los contenidos que hoy platicamos, que de hecho fue solo Arnold y la Gran Carta. Hubo un segundo documento, o más bien documental, que vimos, Fer, lo voy a mencionar muy rápido, está en Apple Plus, que habla de Stephen Curry. Es un jugador de la NBA, de básquetbol norteamericano, que ha sido infravalorado toda su carrera. Y la razón era porque era pequeño, o sea, no tenía la estatura para ser un jugador de básquetbol, no tenía el cuerpo, era un niño enclenque, endengue, ¿cómo se le dice? Alguien que es flaquito y no tiene el cuerpo como Arnold Schwarzenegger para ser alguien importante en un deporte que exige físicamente. Blandengue. Siempre estás inventando palabras. De mi metaverso, microuniverso, lo que sea, esas palabras sí tienen sentido. Y cuando ves el documental, que por cierto está creado por la casa más importante que hemos hablado, la A24, y ya hablaremos en un capítulo, yo creo que vale la pena de A24, Fer, hacer un específico de Creative Talks de A24 y la importancia cultural. Y lo que este documental habla es desde que él es niño hasta que gana 4 veces la NBA. Y aún así, el mismo comentario desde que era niño, que era, no, este niño no va a llegar a hacer nada, este niño ni siquiera deberías convocarlo a tu equipo. Aunque se volvió 4 veces campeón del mundo, decían, campeón del mundo, este niño qué, ¿no? O sea, seguían todavía tratándolo como esta persona infravalorada que siempre fue él. Y de repente me doy cuenta de un Arnold Schwarzenegger, ¿no? Que veníamos de ver su documental, donde él claramente nunca fue infravalorado, simplemente no fue entendido en su momento. Y llegó a la gente a entender quién era Arnold. Hoy, cuando hablas con las personas y hablas, no sé, de Michael Jordan, la gente entiende Michael Jordan. O LeBron James, entiende un LeBron James. Pero cuando hablas de Stephen Curry, nadie sabe quién carajos es Stephen Curry, aunque fue 4 veces campeón del mundo. Y ha hecho cosas increíbles, ¿no? De repente te das cuenta que en esta frase de nos vamos a morir, Fer, ¿qué chingado significa la grandeza? ¿Para quién? Al final del día, cuando en el documental se da cuenta, es como, siempre voy a ser infravalorado. No importa, deje de hacerlo para ellos, porque al inicio era un motor. Es como de, tú no vas a lograrlo. Y de repente es, mírame, saca tu teléfono y grábame, porque lo vas a ver, lo vas a grabar, como si lo logro. Y sé que tú y yo, Fer, y tú que escuchas el podcast, hemos sentido eso muchas veces en la vida. De hecho, hoy casi seguro que haces cosas solo por demostrarle a los demás que tú sí eres. Y de repente cuando tú sí eres y esa otra persona sigue pensándole, no, nunca lo fue, ¿no? Te das cuenta que no tenías que cambiar la mente de ellos. Siempre se trataba de ti, de lo que tú pensabas de ti y de las personas que sí te aman, que te rodean, que casi siempre son las personas que amamos. Nuestra familia, tu esposa, tus hijos, tu familia, la gente que te rodea y te dice te amo, cabrón, y te abraza con tus errores o aciertos. A ellos no los necesitamos infravalorar. Se convierten en el elemento rector más importante, el lugar donde esta máquina cuántica de energía realmente nos inspira a pararnos todos los días. Y quería ponerlo en la mesa porque este documental, que si tú lo quieres ver, es un documental no tan bueno, aunque es de A24, la verdad es que no es tan bueno como el de Arnold Schwarzenegger, pero sí es bastante interesante por esta lección que te deja. Es mucho más corto y se llama Underrated, está en Apple Plus. Y en español le pusieron infravalorado Stephen Curry. Muy bien, John. Pues llegamos al final de este episodio. Gracias por estar acá. Gracias por escucharnos. No olviden que tenemos una clase audible gratuita en Black School. Blackschool.rocks. Espero que la estén disfrutando. Por ahí ya vimos que algunas personas están terminando de cursar, así que cuéntenos qué les ha parecido, déjenos un comentario, ya sea dentro de la plataforma o en nuestras redes sociales, o mándenos un audio por acá. Estamos felices de que nos acompañen y gracias por los mensajes, por las cosas que nos escriben.
No siempre leemos todo porque no siempre las personas quieren hacer público lo que comparten, lo cual también respetamos. Pero cuando sí, pues pasan estas cosas como lo que hoy comentamos. Así que agradecidos y... Fer. Vamos a estar solo como recordatorio en Colombia, en Chihuahua. Así que si estás en Chihuahua, ponte a ver lo que vamos a estar haciendo en el proyecto o evento que se llama Referencia. Y en verdad está espectacular. Yo la verdad, yo iría solo por el grupo de personas que va a estar allá y va a estar impresionante. Y en Colombia voy a estar en 2 ciudades, en Bogotá y también en la exquisita ciudad de Medellín. Así que va a estar increíble saludar a la gente de Colombia. Ahora sí, Fer. Nos vemos en el futuro. Escuchaste Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black, Un podcast de Black Creative Intelligence. presentado por Blackbot, Black School y Black Bull. Nos vemos en el futuro. Black Creative Intelligence presentó